en Palomitas y Asfalto, Ford vs Ferrari. Ford vs Ferrari, titulada Contra lo Imposible en Hispanoamérica y Le Mans 66 en España, es una película dramática deportiva estadounidense de 2019, dirigida por James Mangold y escrita por Jess Butterworth, John Henry Butterworth y Jason Keller. La película está protagonizada por Matt Damon, Christian Bale, con John Bernthal, Catriona Balfe, Tracy Letts, George Lucas, Noah Hopper, Remo Girón, Ray McKinnon en los papeles secundarios. Respecto a Christian Bale habíamos hablado antes por motivo de la película Thor Love and Thunder, pero bueno, voy a añadir unos datos más, sobre todo uno en el que Bale había comentado que nació en Gales, pero no soy galés, soy inglés. Tiene 3 hermanas, uno de sus abuelos era comediante, el otro era un sustituto del actor John Wayne, y Bale y su familia se mudaron a Portugal, también a Oxfordshire, Inglaterra, y luego se establecieron en Bournemouth. Reconoció que la frecuente reubicación tuvo una gran influencia en la elección de su carrera, porque Bale se entrenó en ballet cuando era niño y su primer papel como actor llegó a los 8 años en un comercial de suavizante de telas Lenor. También apareció en un comercial de cereales Pac-Man, y después de que su hermana fuera elegida para el musical en el West End en Londres, Bale consideró dedicarse a la actuación profesional. Más tarde afirmó que no le parecía atractivo actuar, pero lo prosiguió porque no había razón para no hacerlo, y agregó que todo el mundo seguía pidiéndole que lo hiciera. En 1984, Bale junto a Robert Atkinson actuó en la obra The Nerd in the West y asistió a la escuela Bournemouth, pero se fue a los 16 años. Los padres de Bale se divorciaron en 1991 y él se mudó con su padre a Los Ángeles a los 17 años. Por otro lado, tenemos a Matthew Paige Damon, que nació en Cambridge, en Estados Unidos, el 8 de octubre de 1970. Conocido simplemente como Matt Damon, es un actor, guionista y productor estadounidense, y desde su temprana edad se destacó en los estudios y comenzó a mostrar interés por la actuación durante la secundaria gracias a sus maestros. Aunque ingresó en la Universidad de Harvard, abandonó antes de poder graduarse para mudarse a Nueva York y conseguir mejores oportunidades en el cine, y tras varias apariciones como extra, hizo su debut como protagonista con la película Skull Tigers de 1992, y después logró mayor reconocimiento en su papel en Good Will Hunting de 1997, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor y galardón por el mejor guión original. La trama sigue a un equipo determinado de ingenieros diseñadores estadounidenses liderados por el diseñador de automóviles Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles, que son enviados por Henry Ford II y Lila Coca de la Ford Motor Company con la misión de construir el Ford GT40, un nuevo auto de carreras con el potencial para finalmente derrotar al siempre dominante Ferrari en las 24 horas de Le Mans de 1966. Bueno chicos, pues aquí estamos en la parte donde yo me puedo explayar y vengo cargadito de cosas. O sea, quiero contaros muchas cosas de esta película, muchas cosas de la historia del automóvil. No me gustaría que se quedara solo en una review de una película de coches al uso, así que vengo cargadito de cosas, ¿no? Y para empezar, quiero decir que Ford vs Ferrari, que es el título original, porque da mucha confusión con la película que hablamos anterior. O sea, Le Mans es la película de Steve McQueen y Le Mans 66 es la película de la que estamos hablando, pero su título real es Ford vs Ferrari. Yo no entiendo por qué en España le pegaron el cambio, porque da mucho lugar a confusión, ¿no? Dicho esto, esta película, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride el 30 de agosto de 2019 y que luego se estrenó en los Estados Unidos el 20 de noviembre bajo la dirección de Walt Disney Studios Motion Pictures bajo el sello de 20th Century Fox, que es una película que con un presupuesto de 97.600.000 pues se hizo con unos 225 millones alrededor de todo el mundo. Y aparte fue una película que recibió los elogios de los críticos, que de hecho elogiaron las actuaciones particularmente de Bale y Damon, y sobre todo la dirección de Mangold, y tanto en la edición y las secuencias de las carreras,
Esta película fue elegida por el National Board of Review como una de las 10 mejores películas del año, y en la 92 edición de los premios de la Academia de los Oscars recibió 4 nominaciones, incluida Mejor Película, de las cuales solo ganó a la Mejor Edición Cinematográfica y a la Mejor Edición de Sonido. Luego, posteriormente, esta categoría sería combinada con la mejor mezcla de sonido para que fuera como un premio general al mejor sonido, ¿no? Y luego Bale, por su parte, pues recibió nominaciones para el premio Globo de Oro al mejor actor drama, y también el premio del Sindicato de Actores de Pantalla por una actuación sobresaliente de un actor masculino en un papel principal, ¿no? Dicho esto, la historia de esta película, que está basada en hechos reales, supongo que adornada, aderezada o endulcorada un poquito para que se nos convierta en una historia épica, ¿no? Porque, como siempre, las adaptaciones de historias suelen tener un aderezo, un aliño un poquito más de lo que luego fue en la realidad, ¿no? Pero dicho esto, voy a ir directamente a una parte que me gusta, ¿no? Y hay un momento en la película donde se ve lo que es Estados Unidos, ¿no? Y es la escena en la que Henry Ford II le muestra desde su oficina a Carroll Shelby el edificio industrial que se encuentra enfrente de la planta de producción, ¿no? Y este le dice que durante la Segunda Guerra Mundial, y tras 5 bombarderos fabricados en los Estados Unidos, despegaron de ahí durante la guerra, ¿no? Y además Henry le dice, o le pregunta a Shelby, que si cree que Roosevelt venció a Hitler, ¿no? Y que lo piense mejor. Y le advierte que la carrera que tuvo Ford en Le Mans no fue la primera vez que Ford iba a la guerra en Europa, ¿no? Y antes de que Shelby se retire del lugar, Henry Ford II le dice, adelante Carroll, vete a la guerra, ¿no? Con esto quiero decir que esto podría ser un aderezo, puede ser realidad, ¿no? Pero le da cierta epicidad a la batalla que tuvo Ford con Ferrari, ¿no? También quiero añadir, antes de contaros más cositas de esta película, también quiero deciros que las relaciones entre Carroll Shelby y Ford nunca fueron buenas, ¿no? Y de hecho, por noticias del mundo del motor, en las que siempre estoy pendiente, durante la presentación, hace pocos días o semanas, que durante la presentación de Ford, del Ford Mustang GT, o mejor dicho, del Mustang en general, ¿no? Porque se presentó el EcoBoost, el GT, una versión Cabrio, etcétera. Se presentó un coche bastante peculiar, ¿no? Se presentó un nuevo modelo de Mustang de la 6ª generación que se llama Mustang Dark Horse, ¿no? Sería caballo oscuro, ¿no? Y esto demuestra una vez más que persiste esa mala relación entre Shelby y Ford, ¿no? Digamos que este nuevo Mustang que han presentado, es una colaboración directa de Ford con su equipo de preparación, Ford Performance, perdón, que es el equipo que lleva pues los coches de la NASCAR y tal, ¿no? O sea, digamos los coches de alto tonaje de carreras, ¿no? Y entonces han preparado este Mustang para no tener que recurrir a Shelby para que les haga un nuevo modelo. Yo supongo que luego Shelby, pues obviamente comprará varios vehículos de Ford y hará sus preparaciones de siempre, ¿no? De hecho, esto ya ocurrió anteriormente en la 5ª generación, o sea, ocurrió con el Ford GT, o sea, con el Ford Mustang GT 350, que era una reedición de un coche que habían preparado en sus tiempos Ford. Lo que pasa que llevaba el sello de Shelby, aunque Shelby había participado poco, porque en realidad era Ford Performance quien había hecho todos los arreglos mecánicos, ¿no? Incluido las llantas de fibra de carbono, ¿no? Entonces esto demuestra que las malas relaciones entre Carroll Shelby, volviendo a la película, con Ford siempre existieron.
Y bueno, voy a contar los detalles de esa carrera, porque en esa carrera hubo unos cambios en las regulaciones, y resulta que en 1966 vio la llegada de un nuevo conjunto de normas de la CSI, la Comisión Esportiva Internacional, que forma parte del cuerpo de regulaciones de la FIA. Y la FIA, en el anexo J, la redefinición de las categorías de los deportes de motor en una lista lo hizo por orden numérico, ¿no? Los autos GT eran ahora el grupo 3 y los prototipos ahora eran el grupo 6, y dos nuevas clases de coches deportivos fueron el grupo 4 y el grupo 5, para coches deportivos especiales, ¿no? Y los turismos cubiertos del grupo 1 y 2 y el grupo 7 condujo a la serie Can-Am, y el grupo 8 y 9 eran destinados a los monoplazas, ¿no? Entonces, como había habido cambios de reglamento, esto hizo que después de un programa de 2 años que ellos habían programado para 3, pues Ford tenía muy poco que mostrar por su inmensa inversión, ¿no? Se realizó un trabajo extenso en el túnel de viento, se mejoraron los frenos, el manejo y el motor, y entre otras cosas mejorando la economía del combustible, ¿no? Era un gran motor de 7 litros que producía unos 475 caballos. Y el año pues comenzó prometedor con Ken Miles y Joe Ruby ganando las 24 horas inaugurales de Daytona, y luego las 12 horas en el circuito de Sebring, ¿no? De hecho, copiaron un poco la táctica de Ferrari de números abrumadores y pusieron a 15 participantes del Mark II, me refiero al Ford GT40 Mark II, y estos fueron aceptadas por la ACO, ¿no? Y esta vez 6 fueron construidos y preparados por Serbia American. Por eso quería daros un poquito más de datos, ¿no? Y bueno, las cosas por parte de Ferrari, ¿no? La respuesta de Ferrari fue al MK2 fue el nuevo Ferrari 330 P3, que era mucho más corto y el ancho que el P2, mantuvo el mismo motor de 4 litros, pero con inyección de combustible que producía unos 420 caballos, y el equipo de fábrica tenía un par de versiones de cabina cerrada para John Sutter, Ludovico Scarfiotti y los antiguos ganadores Lorenzo Bandini y Jan Juichet. Y se entregó una variante de la cabina abierta para North American Racing Team, el NART, para Pedro Rodríguez y Richie Ginter, ¿no? Pero su preparación para la carrera se había visto limitada porque en esa época también hubo una huelga en Italia, ¿no? Entonces os estoy contando cosas que están fuera de la película, pero que para que sepáis, ¿no? Bueno, la historia nos cuenta que en 1963 el vicepresidente de Ford Company, Lee Iacocca, le propone a Henry Ford II comprar Ferrari con poco dinero como medio para aumentar sus ventas de automóviles al participar en las 24 horas de Le Mans. Pero sin embargo, Enzo Ferrari utiliza la oferta de Ford para asegurar un acuerdo más lucrativo con Fiat que le permite conservar la propiedad completa de la escudería Ferrari. Al rechazar el acuerdo propuesto con Ford, Enzo también insulta intencionalmente tanto a Ford como a Henry II, y en respuesta Henry le ordena a su división de carreras que construya un auto para derrotar a Ferrari en Le Mans, ¿no? Y para esta tarea la Coca contrata al dueño estadounidense de Serbia American, Carroll Shelby, y a un piloto de carreras peculiar que es Kevin Miles, ¿no? Carroll Shelby era un piloto de carreras que ganó en Le Mans en 1959, pero debido a una afección cardíaca se tuvo que retirar, ¿no? Y respecto a Kevin Miles, era un corredor británico, un poco histriónico, un poco peculiar, que tenía cierto mal genio y era un mecánico en apuros, ¿no? Luego Shelby Miles pues prueban el prototipo del Ford GT40 MK1, ¿no? Porque como digo, Henry Ford había ordenado a su división de carreras que construyeran un auto que pudiera derrotar a Ferrari. Entonces digamos que Shelby Miles prueban el prototipo, el GT40 MK1, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, y se dan cuenta de que el coche no es buen coche, ¿no?
Ellos van poquito a poco resolviendo los defectos de diseño hasta que está listo para la carrera. Pero Ford, como digo, ya empezaba a ponerle palos en las ruedas a Shelby, hasta tal punto que piensan que Miles no es su conductor ideal para conducir el coche, ¿no? Y entonces Ford opta por enviar a Phil Hill y a Bruce McLaren para que vayan a las 24 horas de Le Mans de 1965. Y tal y como había predicho Miles, ninguno de los Ford termina la carrera, dado que él sabía lo del grave problema en la transmisión de velocidades, ¿no? La caja de cambios no daba toda la potencia al vehículo que podía dar, ¿no? Y bueno, mientras Henry II ve esto como una derrota humillante, Shelby le explica que el GT40 infundió miedo en el propio Enzo, ya que en velocidad punta alcanzaba unos 350 kilómetros, unas 218 millas en la recta de Mulsanne antes de que se averiara, ¿no? Luego Shelby, posteriormente todo de cuando digamos Shelby acepta, porque Shelby en un momento dado se apuesta a su propia compañía contra Henry Ford, le dice que si Miles gana las 24 horas de Daytona de 1966 se le permitirá correr en Le Mans, algo que ocurre, y entonces Shelby American ingresa a Daytona, pero digamos que Viv tiene un segundo Ford ingresado con el equipo NASCAR de Holman Modi apoyándolo. Mientras que el equipo de Holman Modi tiene paradas en boxes más rápidas, Shelby hace que Miles empuja el límite de su auto a 7000 revoluciones y él gana la carrera sin lugar a dudas, ¿no? Y Miles, junto a Joe Ruby, también ganaría las 12 horas de Sebring en 1966 con el GT40. O sea, digamos que Ford, o dicho de otra manera, ni Carlos Shelby ni Miles tenían todas consigo ni la confianza de Ford. De hecho, sacaron otra línea de otro equipo de carreras, ¿no? Y ellos tuvieron no solo que competir, sino que superar a ese equipo para poder llegar a Le Mans, ¿no? Entonces, en las 24 horas de Le Mans de 1966, primero Miles se tiene que luchar contra una puerta defectuosa durante la primera vuelta, y después de que el ingeniero de equipo Phil Remington la arreglara con un mazo, pues digamos que Miles comienza a establecer récords de vuelta mientras alcanza a los Ferrari, ¿no? Mientras compite con el piloto de Ferrari, que era Lorenzo Bandini, pilotando el nuevo prototipo de Ferrari, el 330 P3 de Ferrari, pues Miles experimenta un desgaste en los frenos y su sistema se reemplaza durante la parada en boxes. Entonces, digamos que Enzo protesta la medida, pero Shelby, con el reglamento en la mano, convence a los oficiales de la carrera de que el reemplazo es legal, y entonces Miles y Bandini se enfrentan una vez más en la recta de Mulsanne hasta que Bandini le estalla el motor, ¿no? Eliminando al Ferrari de la competición. Lo que quiero decir es que la carrera al final tiene hasta una coral, ¿no? Y ¿qué me refiero a coral? La coral es que para humillar totalmente a Enzo, porque habían 3 coches por parte del equipo de Shelby, para humillarlo totalmente, decidieron acoplarse uno detrás de otro, digamos, para que la carrera quedara como primero, segundo y tercero, y quedara totalmente humillado Enzo por Henry Ford, ¿no? Entonces, toda esta historia, ¿no? de batallas, de compras, ventas, ¿no? Cosas que ocurren en el mundo actual, ¿no? Con ejemplos como las compras de Microsoft, comprando Activision, o sea, las grandes compras que hacen las grandes compañías, pues siempre tienen estas cosas por detrás, ¿no? Que son curiosas de saber, ¿no? Y esta es una historia de superación por parte de 2 personas que amaban los coches más que nada, ¿no? Porque digamos que Henry Ford lo único que quería era meterle una patada en la boca metafóricamente a Enzo, ¿no?
Pero estas dos personas tenían un amor y una pasión por los coches más allá del afecto personal, o sea, de haberse criado entre llaves, destornilladores, ruedas y gasolina, ¿no? Y ese amor que tenían por los coches les llevó a diseñar uno de los coches más emblemáticos, como es el Ford GT40 MK2, ¿no? Que luego se vendió mucho, se popularizó y ahora tenemos una versión nueva, ¿no? De ese Ford GT, ¿no? Que también el equipo de Ford Performance pues trabajó mucho en su diseño y tal para convertirlo en uno de los supercars, ¿no? Que podría convertir con marcas como Ferrari, como Lamborghini, etcétera. Entonces es una historia en la que ves a dos personas muy humanas, la que ves a dos personas que discuten. Siempre me acordaré de esa pelea en el jardín entre Carroll Shelby y Kevin Miles, ¿no? Con la mujer delante, que luego se resuelve tomándose unas Coca-Cola. Las charlas en la cafetería entre Miles y Shelby. Y luego el triste final, ¿no? Porque este hombre haciendo unas pruebas y esto sale al final del película, pues bueno, fastidia un poco, ¿no? Entonces hay muchas cosas que, como decía, que me encanta contar. Bueno, en esa tarde fresca y nublada, pues las gotas de lluvia de última hora provocaron una ráfaga de cambios de neumáticos y algunos de los coches cambiaron de Firestone a Goodyear o incluso a Dunlop, ¿no? Y al final de la primera vuelta los autos de Ford lideraron, o sea, con Hill por delante de Garney, luego Bagnum y Pace y en el Ferrari, seguido por el Ford de Whitmore y el Chaparral, ¿no? Luego los GT40 de Scott y Reed. Y hubo emoción instantánea cuando Edgar Beinin hizo girar su Bizzarini en la línea de salida entre la multitud de los autos que partían, ¿no? Y Miles tuvo que entrar en boxes después de la primera vuelta para arreglar su puerta después de chocar con el Ford de Whitmore en la salida, ¿no? Aparte, también en boxes en la primera vuelta estaban Paul Hawkins, cuyo Ford se rompió la mitad del eje en la recta de Mulsanne y lo sacudió de costado a casi 350 km por hora, y el equipo de Holman y Moody tardó 70 minutos en repararlo solo para que Mark Donoghue hiciera volar el maletero trasero por el Mulsanne y descubriera que el diferencial había sufrido daños terminales, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que ocurrieron en esa carrera y eso fue en la salida. Luego en la parte de noche ocurrieron muchas cosas, en la mañana, en la meta y en la postcarrera, o sea, pasaron muchas cosas y son datos que me apetecía compartir con vosotros para que supierais más cosas de esta carrera que fue épica y que pasó, ¿no? También hubo una película documental de 2016 producida y dirigida por los estadounidenses Nate Adam y el comediante Adam Carolla, que presenta la rivalidad de Le Mans entre Ferrari y Ford, y la producción fue muy bien recibida por la crítica, alcanzando una calificación del 100% en el sitio Rotten Tomatoes. Y bueno, gente, yo creo que bueno, os he contado muchas cosas de esta película. Para mí Christian Bale está genial, Matt Damon también está genial. Los planos de cámara os recuerdan mucho a las películas clásicas de carreras. Está todo muy bien rodado, la verdad. La fotografía corre a cargo de Pendon Papa Michael. El montaje es a cargo de Andrew Buckland y Michael McCaster. Y la música corre a cargo de alguien tan grande, que es lo último que voy a mencionar, como es Marco Beltrami, que es el compositor de películas de terror como Mimi, The Faculty, Resident Evil en 2002, Don't Be Afraid the Dark en 2011, The Woman Black en 2012 y La Carrie de 2013. También hizo banda sonora en las películas de Scream de 1996 a 2011. Y ha sido nominado 2 veces para los premios Oscar y ganó un satélite a la mejor banda sonora por la película Soul Surfer en 2011 y La Purga en 2013. Así que yo creo que con todo esto y estos datos que os he dejado, yo creo que
considero que debemos acabar aquí la review, pues si no se nos va a extender muy larga. Y espero que os haya gustado, espero que disfrutéis. Disculpadme por el vídeo anterior, por el sonido, o sea, por la música que había de fondo, que tapaba un poco mi voz. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado, que sigáis disfrutando de esta nueva sección de palomitas y asfalto, donde estamos trayendo joyas y cosas maravillosas. Sin más que decir, se despide un servidor y nos vemos. Chao, chao.